Ya. La vez pasada, bueno, el seminario anterior, vimos un poco de enlace químico, ¿cierto? Y vimos hasta estructuras resonantes. Eso fue lo más relevante de lo último. Y nuestro último ejercicio que quedó pendiente fue, nos hablaba sobre el anión del ácido fórmico, el ion formiato, que presenta enlaces carbono-oxígeno de igual longitud. ¿Cómo es posible explicar este comportamiento utilizando la fórmula de Lewis? ¿Y qué concepto explica este hecho experimental? ¿Alguien sabe por qué, cómo podría Lewis explicar que ambos enlaces carbono-oxígeno sean de igual longitud? No, no es hibridación. Leo un concepto que vimos en el seminario pasado. Como podemos, resonancia, sí. Como podemos ver, en primera instancia, el ion formiato tiene un enlace doble y un enlace simple, ¿cierto? Sabemos que los enlaces dobles son de menor longitud que los enlaces simples, ¿cierto? Esto es porque a medida que uno va agregando enlaces se va compactando un poco más el tipo de enlace. Pero nos dicen que el ion formiato tiene igual longitud en ambos enlaces carbono-oxígeno. Entonces, hay que buscar cómo explicar eso. Aquí me dijeron resonancia. Y en efecto, yo le había hecho un cuadradito. Si nosotros dibujamos la estructura de Lewis del ion formiato, ¿cierto? Vamos a tener una estructura que va a tener un enlace doble, ¿cierto? Y el otro oxígeno con enlace simple. Y la estructura resonante de esta molécula nos va a dar que el otro oxígeno va a tener enlace doble y el anterior que tenía el doble va a tener un enlace simple. Entonces, como estas dos estructuras coexisten por resonancia, o sea que la molécula va a estar indistintamente de ambas formas. Por ejemplo, si yo hiciera algún análisis que me permitiera ver los enlaces, yo en ambos casos voy a ver ambas estructuras, no voy a poder diferenciarlas, porque ambas estructuras son de igual importancia. Entonces, por lo tanto, ambos enlaces son equivalentes y tienen la misma longitud, ¿ya? O sea, yo si hago un estudio de enlace de esto, voy a encontrar de forma indistinta ambos, por ende, la longitud de enlace que yo voy a medir para ambos carbono-oxígeno va a ser la misma siempre. ¿Se entiende el concepto de resonancia y cómo afecta en la estructura? Y en este caso en el ion formiato. Ya. Entonces, esta era la última pregunta de este ejercicio, de esta serie de seminarios. Entonces ahora voy a abrir el otro. Esperemos un poquito. Profe, Dígame. entonces con lo de las estructuras resonantes, cuando una Ujú. estructura es resonante, los enlaces son y no son a la vez todas las posibles, ¿cierto? Claro, Entonces es como como los electrones en la teoría cuántica, que uno dice puede estar acá, pero también puede estar acá. Pero, exacto, vale, exacto. Más adelante uno descubre que existen estructuras contribuyentes a la estabilidad, que son las estructuras que tienen más posibilidades de existir, pero solo por estabilidad. Entonces, ahí es donde, pero eso es más adelante. Pero eso también tiene que ver con el concepto de resonancia y de estabilidad. Profe, ¿me escucha? Dígame. Sí, lo escucho. Eh, ¿Puede explicarme, por favor, los orbitales en el hexafluoruro de azufre? ¿Puede Sí, o...? sí, de hecho, ahora creo que ahora viene en el seminario. Así que, Ah, entonces esperemos. sí, es parte Gracias. de hibridación. Ya. Sí, ahora vamos a partir con la parte 2 del seminario de enlace químico, ¿ya?
que principalmente tiene que ver con el concepto de hibridación y de cómo los electrones se van hibridando, valga la redundancia, o van poblando niveles de mayor energía para hacer formación de más enlaces y así dar excepción a la regla del octeto, que fue lo que vimos la semana pasada, que nos permitía para la estructura de Lewis completar los enlaces, ¿ya? Entonces, si basándonos en basándonos según la teoría de enlace-valencia, ¿ya? ¿A qué orbitales pertenecen los electrones comprometidos en los enlaces de formación de los compuestos? Tetracloruro de carbono, em, cloroformo, eteno y etino, ¿ya? Y la parte B nos dicen, averigua cuál es la estructura y geometría de cada uno de ellos, e indique el tipo de hibridación que se debe asignar a cada átomo de cada carbono en cada molécula para dar cuenta de la geometría. Entonces, aquí tenemos básicamente tres elementos de la tabla periódica. Tenemos el hidrógeno, ¿cierto? Con configuración electrónica 1s1, y su estructura de Lewis sería la que está ahí. Luego tenemos el carbono, que su última capa de valencia representa el 2s2, 2p2, y su estructura de Lewis sería así, porque tiene 4 electrones de valencia. Y el cloro, el cual es 3s2, 3p5, ¿cierto? Y su estructura de Lewis sería esa. Siguiendo con el mismo ejercicio, aquí podemos realizar una tabla, ¿ya? Y vamos a ir compuesto por compuesto descifrando cada uno. En el caso del tetracloruro de carbono, o CCl4, los orbitales comprometidos en este caso son orbitales S y P para el caso del carbono y orbitales P solo para el cloro. ¿Ya? ¿Eso lo tenían claro? Ya. Entonces, la hibridación del carbono, en este caso, del átomo central, es sp3, ¿cierto? Y tiene una geometría tetraédrica. Al final del seminario de enlace químico hay una tabla que tiene cómo obtener el tipo de geometría según la distribución de pares no enlazantes y enlazantes de la estructura, ¿ya? Así que yo de ahí saqué toda la geometría y las distribuciones de pares. La estructura estaría representada así, así, de forma simple, la estructura de Lewis, sin representar la geometría, ¿ya? Luego, para el cloroformo o triclorometano, también, tiene una geometría tetraédrica y la hibridación del átomo central o del carbono es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene 4 enlaces sigma, ¿ya? Los orbitales comprometidos en el caso del carbono son los mismos, S y P. En el caso del hidrógeno, mira, lo que yo hago para el carbono es contar S, P1, P2, P3. Así lo hago yo y suele funcionar. Y las insaturaciones te van restando uno. Uno lo que cuenta son enlaces sigma o enlaces simples. Así cuento yo las hibridaciones. Para el otro átomo no funciona tan bien eso, por si acaso. Para el carbono, que es el que más se usa, sí. Claro, no se cuentan en ese caso. Para ese tipo de conteos. Lo podemos ver en los siguientes ejercicios que hay enlaces con otras hibridaciones para
Espérame que estoy. En los siguientes ejercicios vamos a ver cómo lo hacemos con los otros elementos. ¿Ya? La estructura del tetracloruro, o sea, triclorometano o cloroformo, sería análoga al tetracloruro de carbono, pero en vez de tener un sustituyente cloro, lo tenemos como hidrógeno. Como les digo, cumple, al tener hibridación sp3 el átomo central, cumple con una geometría tetraédrica. Luego tenemos el eteno. Bueno, ahí nos aparece la estructura, ¿cierto? Que es una geometría trigonal plana. El carbono cumple con o sea, tiene orbitales comprometidos sp, el hidrógeno solo s. En este caso, tiene una hibridación sp2, sp1p2, contando solo los enlaces sigma. Profe, tengo una duda ahí Dígame. con ese compuesto. A veces que cuando hice el seminario aparecía o sea, logré llegar a ese dibujo, pero no supe nombrarlo, porque no sabía si era trigonal plana o no, porque el hecho de que estaba como duplicado. Es que para considerar la geometría, tienes que considerar solo un átomo central. Entonces tomas uno de los carbonos, como ambos carbonos son iguales, van a cumplir la misma geometría para los dos. Y, por ejemplo, el carbono cumple con una geometría trigonal plana. Ujú. Considerando, por ejemplo, si todo lo que fuera más allá del doble enlace fuera un R por darle un nombre de sustituyente, o sea, fuera cualquier cosa, un elemento X, la geometría que tendría sería trigonal plana. Ah, entonces tengo que contar todo, tomo un átomo central y el resto de la molécula los tomo como X, por así Es decir. exacto, porque la geometría es en base solo al átomo central, porque la hibridación que tú tomas en cuenta es solo para el átomo central. Y en el caso de estas moléculas que son como simétricas, por así decirlo, puede ser cualquiera porque, como usted dijo, se cumple la misma Geometría, hibridación para ambos, o sea, exacto, geometrías para ambos carbonos. exacto. Vale, muchas gracias. ¿Ya? Ya, el eteno cumpliría con esta estructura y tendría una geometría trigonal plana para cada carbono, para que quede más claro. Luego tenemos el etino o acetileno, ¿cierto? Que el carbono sigue comprometiendo los mismos orbitales, S y P, el hidrógeno solo tiene orbitales S para comprometer, y tiene una geometría lineal, ¿ya? Y en este caso solo hay hibridación sp, ¿cierto? S y P, porque los otros orbitales fueron utilizados para generar enlaces pi. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá esto? Continuamos. Cualquier cosa me hacen devolverme, ¿no? Esta parte la vamos a ver un poco más lenta, y es porque en esta parte se explica lo de la hibridación de los orbitales en niveles superiores. ¿Qué pasa? Aquí pasa un caso similar al del azufre que me habían preguntado. La cuarta molécula anterior. La hibridación de la cuarta molécula, o sea, del acetileno, es sp porque solo tiene, o sea, utiliza un orbital s y un orbital p para formar enlaces sigma o enlaces nuevos. Por eso tiene una hibridación sp. También se considera los orbitales donde están utilizando donde hay un par electrónico, por si acaso. ¿Ya? Pero en este caso no hay pares electrónicos no enlazantes, solo estamos considerando los pares electrónicos enlazantes que generan enlaces sigma. Entonces, en este caso, habría sp, porque tiene un enlace carbono-hidrógeno y un enlace sigma carbono-carbono. Matías, ¿me entendiste? Ya, acá. Continuamos.
como les decía, en este ejercicio nos dicen, indique por qué existe el compuesto pentafluoruro de fósforo y no el pentafluoruro de nitrógeno. Ya, vamos a ir lento. Tenemos que la configuración electrónica del fósforo, la capa la última capa de valencia sería 3s2, 3p3. ¿Cierto? Entonces su estructura de Lewis sería esa. ¿Cierto? Con 5 electrones de valencia acá. La estructura del pentafluoruro de fósforo sería más o menos así. Más o menos. Ya. Aquí hay un detalle importante y es que el fósforo posee orbitales D disponibles, ¿cierto? La semana pasada vimos que desde una parte de la tabla periódica hacia adelante en los niveles energéticos hay una expansión del octeto. Y justamente es en el nivel 3. O sea que a partir del nivel 3 hay orbitales D disponibles para generar una expansión del octeto. Entonces, como les digo acá, el nivel 3 posee estos orbitales que se encuentran sin hibridar, de esta forma. Así están poblados. 3s2, 3p3, ¿ya? Pero tenemos orbitales 3d disponibles para volver a poblar hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando no hay hibridación, los electrones del fósforo se encuentran así. Pero una vez que puede hibridar el fósforo, porque hay niveles D habilitados, la hibridación sería así, ¿ok? Entonces, esto permite que haya una expansión del octeto. Solo la existencia de niveles 3D permite una expansión del octeto. Claro, la hibridación de este sería sp3d. Si contamos los enlaces sigma formados, o pares no enlazantes, sería S, P1, P2, P3 y D. ¿Ya? Esa sería la hibridación en este caso. Entonces, siguiendo con la misma pregunta, vamos a hacer el mismo análisis para el nitrógeno. El nitrógeno, sus últimos electrones de valencia están en el nivel 2. Tiene los mismos electrones de valencia, la misma cantidad, ¿cierto? 5. Entonces su estructura de Lewis es similar. Como estamos en el nivel 2 y miramos el nivel 2, en el nivel 2 no existen orbitales D en los cuales puedan poblar los electrones al hibridar. Entonces, al no poseer orbitales D disponibles, no se puede hibridar, por ende, la estructura anterior no existe. O sea, la estructura el compuesto que nos presentan, el NF5, no podría existir porque el nitrógeno no puede hacer una expansión del octeto, o una expansión de la capa de valencia que se le llama. Entonces, el inciso D de la pregunta nos dice, indique cuál o cuáles de los siguientes compuestos espera usted que exista. Tenemos el OF2, el OF4 y el OF6. Recuerden que estamos hablando de casos teóricos. No estamos diciendo que existan en la práctica, ¿ya? Para el hexafluoruro de azufre, Juan. Sí, sí, sería ese. Que creí que lo tenía, pero no lo tengo hecho. Pero lo puedo hacer. Claro, sería así. SP3D2. Claro, 6 orbitales que se están utilizando para crear orbitales sigma. Continuando con... Chat, se me cierra. Continuando con esta pregunta. Bueno, eso quedó fuera de la animación. Tenemos el oxígeno, que tiene una configuración electrónica en su última capa de valencia,
de 2s2, 2p4, ¿cierto? Su estructura de Lewis sería así. Y como estamos en el nivel 2, ¿cierto? Tendríamos esa distribución de electrones, teóricamente. Como estamos en el nivel 2, no puede haber no puede haber hibridación, porque no hay orbitales D disponibles, ¿cierto? Lo mismo que le ocurría al nitrógeno, pero con un electrón más. Entonces, el único compuesto posible en este caso es el OF2. Exacto. Porque solo puede haber dos enlaces. O sea, solo se pueden generar dos enlaces. Llevamos media hora. Y ya. Vamos a parar 10 minutos porque aparte que este ejercicio es largo, para darle un descanso. Según esto llevo media hora. Qué raro. Ya. Hasta acá. ¿Dudas, consultas de todos los ejercicios que hemos visto? Si no hay más Entonces, dudas, paramos. profe, respecto a lo de por qué ciertos átomos pueden expandir su octeto y otros no, es porque del fósforo en adelante, sí, por así decirlo, ¿Ya? tienen orbitales D, lo cual les permite hibridar como más allá y por eso pueden expandir el octeto, ¿verdad? Exacto, exacto. La expansión de octeto se da solo en el nivel 3 en adelante, o desde el fósforo, como dices tú, porque la existencia de orbitales D permite la hibridación. Vale. Eso sería por ahora. Álvaro, me preguntas, ya, cuando uno puede saber si puede hibridar cuando no existen orbitales D, como en el caso del carbono. En el caso del carbono, por ejemplo, si rellenamos esto siendo el carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿cierto? En- Entonces vamos a tener 2 acá, uno y 2. Si nos fijamos bien, en este caso vamos a tener orbitales vacíos, pero en el orbital P. Entonces, al tener un orbital vacío en el orbital P, ese electrón, el electrón del S, puede hibridar a ese orbital P vacío. Entonces, el carbono, perdón, puede hibridar de una forma de sp3. ¿Ya? Porque el oxígeno no tiene cómo generar 4 enlaces con el flúor. Por mucho que el flúor sea muy electronegativo, el oxígeno no tiene orbitales vacíos para poder generar más enlaces y hibridar. Exacto. Según la tabla, el difluoruro de oxígeno sería AX12O2. Sería una geometría angular, si no me equivoco. Claro, el P2, P3 que uno le asigna así como solo mirando el dibujo, uno lo puede decir así como es por el electrón saltó hasta tal nivel o hasta tal orbital. Porque recordemos que el orbital P tiene PX, PY, PZ. Son diferenciables las nuevas electrónicas. Y sí, claro, este compuesto de fluoro oxígeno es como el agua, en este caso. Que según la teoría de repulsión de electrones de valencia, tendría un tetraedro considerando los electrones y la geometría solo considerando los elementos sería angular. Por eso lo vamos a ver más en el siguiente bloque. Ya chicos, en 10 minutos más nos volvemos a conectar. 9:36, ¿ya?